Esta devastadora escena en una remota región de Venezuela confirma el fatal destino de un avión de pasajeros desaparecido. El vuelo 708 de la compañía West Caribbean Airways se precipitó al vacío misteriosamente mientras volaba a una altura cercana a los 9.000 metros. Despegó de Panamá. Es una aerolínea colombiana. Había a bordo 160 pasajeros de nacionalidad francesa. Es la mayor catástrofe aérea jamás acontecida sobre territorio venezolano. Los investigadores confían en que las últimas y desesperadas palabras de la tripulación West 708. ¿Tenéis algún problema a bordo? les ayuden a esclarecer la causa del accidente. Afirmativo. Comunícales que hemos tenido un fallo en ambos motores. Pero más bien el misterio se vuelve cada vez mayor. Entramos en pérdida, comandante. Los pilotos no consiguen dar con el motivo por el cual el avión pierde altura. Ahora son los investigadores quienes deben averiguarlo. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real. El documental está basado en informes oficiales y en declaraciones de testigos. El avión que volaba demasiado alto. ...16 de agosto de 2005... En el aeropuerto internacional de Tocumen, en Panamá, el vuelo 708 de la compañía West Caribbean Airways comienza a embarcar con un retraso de 2 horas sobre la hora prevista. Es medianoche pasada. Los 152 pasajeros de este vuelo charter regresan a casa a la isla de Martinica. Han estado visitando el canal de Panamá. El comandante Omar Ospina y su tripulación acaban de llegar de un vuelo procedente de Colombia. Debido al retraso que acumula, se ve obligado a recortar el tiempo necesario para preparar el vuelo, pero hay más retrasos inesperados. El oficial de primera, David Muñoz, le informa al capitán de que el vuelo va con overbooking. Incluso el transportín de cabina está ocupado. Déjalo en mis manos. Alejo, te necesito a bordo para que des las instrucciones en español e inglés. Sí, señor. Ángela y Luisa pueden quedarse en tierra. Se lo comunicaré. 2 de las azafatas se quedarán en Panamá debido a la falta de espacio a bordo. Comandante, acabamos de recibir la hoja de carga definitiva. Comprueban la carga del aparato. Despegue por pista 21 derecha, señor. 3.050 metros. Con esa distancia, el comandante calcula que pueden despegar sin problemas. El plan de vuelo les llevará a través de algunas zonas de mal tiempo, algo a lo que las tripulaciones están acostumbradas durante la temporada de huracanes. Listos para despegar. Solicito pushback. West Caribbean Airways 708 a torre. Solicitamos pushback en puerta 28. West Caribbean 708 listo para pushback, puerta 28. Procedan a pista 21 izquierda. West Caribbean 708 pista 21 izquierda, listo para despegar. V1. Rotando. A la 1 de la madrugada, el vuelo 708 parte rumbo a la Martinica. Despegaron del aeropuerto de Tocumen, en Panamá, con una carga muy pesada para ese avión en un vuelo largo. La duración del vuelo debía ser de 3 horas. Ascienden a 9.500 metros, la altitud de crucero inicialmente asignada. Rellenan un plan de vuelo en el que detallan que su altitud de vuelo será de 330, 10.000 metros. El aparato es un MD-80. Un avión fácilmente reconocible por los 2 motores que lleva en la parte trasera. El MD-82 es un buen avión, es un modelo que deriva del DC-9. Lo hicieron más largo, más eficiente en cuanto a aprovechamiento de combustible, y lo dotaron de una aviónica y una instrumentación más moderna. Activa el antihielo, por favor.
A medida que van ganando altura, la temperatura exterior cae y es necesario activar el sistema antihielo del avión. Tras media hora de vuelo y alcanzada una altura de 30.000 pies, la meteorología se vuelve muy adversa. Un huracán de baja intensidad que se desplaza desde el Atlántico provoca fuertes vientos en la zona que deben atravesar. Solicita desvío hacia la izquierda. Barranquilla West 708, solicitando desvío hacia la izquierda para evitar formación. West Caribbean 708, despejado para desvío hacia izquierda. Para evitar tiempo adverso como el que tenían de frente, es normal solicitar desvío sobre la ruta programada. Debería mejorar en breve. «40 minutos después de despegar, el avión ha quemado muchos miles de litros de combustible, lo que le permite volar a mayor altura. Para conseguir reducir peso, debieron elevarse hasta los 31.000 pies, esperar a reducir peso y subir progresivamente hasta los 33.000 pies. Muy bien, subamos a 33.000 pies. 330. Barranquilla West 708, solicita nivel 330. 708, despejado para nivel 330. El comandante comienza la ascensión para alcanzar la altura programada de 33.000 pies. Apaga el antihielo del motor. No consigo acelerar. El comandante nota que los motores parecen no estar respondiendo. Voy al baño. La tripulación parece no darle mucha importancia. Tras recorrer una tercera parte de la distancia total, el vuelo 708 de West Caribbean entra en el espacio aéreo venezolano. ¿Hay café y pastel para todos o tenemos que compartir? A medida que la tormenta se intensifica, el oficial de primera Muñoz empieza a preocuparse por la formación de hielo. ¿Vuelvo a encenderlo, comandante? ¿Hay hielo? Enciéndelo. Poco después, la turbulencia comienza a empeorar. Chico, tenemos un tiempo de perros. Activa la señal de abróchense los cinturones. Por favor, permanezca en su asiento. Encenderé el piloto para que la gente no se levante. ¿Descendemos a nivel 310? Adelante. Maiquetía Whiskey Charlie. La estación de control aéreo de Maiquetía en Venezuela no dispone de radar. Solicitud de descenso a nivel 310. El controlador depende de los pilotos para saber su posición. 310. El capitán Ospina desactiva el piloto automático. Baja a 310. Y el avión comienza su descenso nuevamente a nivel 310. La turbulencia empieza a ser aún más violenta. Y de repente salta el stick shaker, el aviso más grave que puede tener la tripulación. La palanca de mando del comandante empieza a vibrar, avisándole de que el avión se mueve a una velocidad peligrosamente lenta. Desde una altura cercana a los 31.000 pies, el avión se desploma repentinamente.
Entramos en pérdida, comandante. Entramos en pérdida. El avión se precipita a gran velocidad. La tripulación dispone de escasos segundos para averiguar el motivo. West 708. Nivel por debajo de 240. Descendiendo a 240. ¿Tiene algún problema? Afirmativo. Dile que tenemos pérdida de combustión en ambos motores. No nos funcionan los motores. Confirme. No nos funcionan motores. Recibido. Confirme radial y distancia a punto cabello si es posible. El controlador necesita saber dónde se encuentra. Negativo, negativo. Estamos a 14.000 pies. A 1.4000. Y bajando, el avión es ingobernable. Mantengan las cabezas agachadas. Abajo, mantengan las cabezas agachadas. Confirme número de personas a bordo. Intención y distancia de ayuda a navegación si es posible. 152 pasajeros. El aparato es imposible de controlar. En tan solo 30 segundos el avión desciende 9.000 pies. He copiado 152 pasajeros. Afirmativo. Recibido. Confirme qué nivel está atravesando ahora mismo. Whiskey Charlie Whiskey. Whiskey Charlie Whiskey 708. Confirme su posición si es posible. Whiskey Charlie Whiskey 708. Confirme su posición si es posible. Mientras volaba a una altura aproximada de casi 10 kilómetros sobre la Tierra, el vuelo 708 de West Caribbean se precipita misteriosamente desde el cielo. El control de tráfico aéreo de Venezuela desconoce su ubicación ni si ha habido supervivientes. La mañana siguiente a la desaparición del vuelo 708 de West Caribbean, unos campesinos venezolanos informan de que un avión se ha estrellado en una remota granja. La coronel Lorlis Ramos es la jefa de investigación de accidentes aéreos del gobierno venezolano. Nunca ha tenido que hacer frente a una catástrofe como esta. Lo que ve la deja en estado de shock. Las 160 personas que había a bordo, la mayoría ciudadanos franceses de la isla de Martinica, han muerto. Fue muy impresionante para nosotros porque era nuestro primer accidente grande, de mucha severidad, y sentíamos presión por ello. Es el accidente, o ha sido el accidente con mayor cantidad de muertes que ha habido en Venezuela. El panorama de la investigación es devastador. Lorlis Ramos sabe que el avión que se ha estrellado es uno de los más seguros del mundo. Hay más de 3.000 aparatos de ese tipo volando a diario en todo el planeta. Investigar un accidente en el que se ha visto involucrado un MD-80 es una gran responsabilidad por las consecuencias que podría tener sobre el resto de la flota. 170 pasaportes ya los tiene ahí la gente del 6CPC. La prensa colombiana, venezolana y francesa de Martinica aparece en la escena del accidente exigiendo respuestas. El avión se ha estrellado en una zona cercana a la frontera con Colombia, un lugar al margen de la ley. Es una región en la que se dan frecuentemente secuestros. El ejército venezolano informa a los investigadores de que solamente puede ofrecerles protección durante las horas del día. No disponemos de mucho tiempo. Documentemos todo lo más rápido posible. Ciertamente el equipo no estábamos, incluyéndome, no estábamos muy preparados para la emergencia que nos tocó afrontar. El accidente complejo y muy difícil poder obtener resultados rápidos de lo que había sucedido. Después de trasladar los cuerpos de las víctimas, el primer objetivo de los investigadores es determinar qué porcentaje del avión llegó intacto al lugar del accidente. Si llegó intacto, pueden descartar que el avión se partiera en el aire. Pudimos observar que estaban los 4 puntos de la aeronave, la cola, algo de la cabina frontal y algún resto de los planos. Esto nos dio idea que era realmente un accidente y que no hubo
explosiones o algún acto que produjera ese accidente. Los investigadores interrogan al controlador aéreo de Maiquetía. Me dijeron que habían sufrido una pérdida de combustión en ambos motores. ¿Tenéis algún problema a bordo? Dile que tenemos pérdida de combustión en ambos motores. Cuando recibimos la información del centro de control de Maiquetía que la tripulación había reportado flame out en ambos motores, inmediatamente nuestra atención se fue al funcionamiento de los motores de la aeronave. Ahora estoy investigando la velocidad. Joe Sedor es un investigador senior de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Washington especializado en asuntos exteriores. En cuanto nos notifican un accidente, nos ponemos en contacto con el fabricante tanto del fuselaje como de los motores. Debido a la información inicial del fallo en ambos motores, nos pusimos a reunir la mayor cantidad de información posible acerca de esto. No hay señales de fuego en el interior del motor. Lorlis se vio desbordada por la magnitud del accidente. Era una región remota. Había 4 países involucrados y no disponía de mucho personal. Veamos qué podemos averiguar acerca de la meteorología que debieron afrontar. La coronel Ramos sabe que una tormenta grave puede llegar a apagar los motores de un avión. En 1977, un DC-9 con motores similares montados en la parte trasera del avión experimentó una pérdida de combustión mientras atravesaba una tormenta. Ambos motores quedaron inútiles. El avión cayó 17.000 pies, se estrelló contra el suelo y estalló en llamas. Los investigadores sospechan que los motores del vuelo 708 se pudieron bloquear por la intensa lluvia que les entraba o por los vientos turbulentos. Es algo similar a lo que sucede en casa cuando se estropea un piloto de algún electrodoméstico. El motor funciona perfectamente. La combustión interna sigue produciéndose y de repente se para la llama y el motor se apaga. Si los dos motores se pararon, eso explicaría el hecho de que el avión se precipitara desde el cielo en una sola pieza. La coronel Ramos sabe que la forma más fácil y segura de averiguar con certeza lo que sucedió es recurrir a las 2 cajas negras del aparato. Podrían contener información clave sobre el vuelo y grabaciones de audio. Pero es complicado recuperarlas por motivos políticos. Una dificultad añadida a esta investigación fue su carácter internacional. Se trataba de una aerolínea colombiana que había despegado de Panamá, que atravesaba espacio aéreo venezolano y que se estrelló dentro de su territorio. Por lo que respecta a la posición de Venezuela, tenían poco que ver con el propio vuelo o los pasajeros que iban a bordo. El gobierno venezolano, muy receloso de la administración estadounidense, tiene la última palabra en la decisión de quién deberá examinar las cajas negras del aparato. Al tratarse de un aparato de fabricación estadounidense, les ofrecimos nuestras instalaciones para descargar las grabaciones y los datos del FDR y del CVR, pero solicitaron descargarlo en las instalaciones francesas de la DEA, nuestros homólogos en París. Las cajas negras son enviadas a Francia para ser analizadas por los expertos. Las autoridades aéreas francesas participaron en la investigación del accidente, ya que todos eran pasajeros de esa nacionalidad que vivían en Martinica. Al mismo tiempo, los investigadores barajan otro posible motivo del fallo de los motores: combustible contaminado. Buscan el camión que suministró el combustible al avión en Panamá. Fue importante examinar el combustible porque al tener el reporte de la tripulación que habían fallado los motores, esa era una posible causa. El análisis del combustible por búsqueda de contaminación se solicitó a las autoridades panameñas. Ellos realizaron unas pruebas determinando, de los cuales fueron negativos los resultados. Hola, espero poder ayudar. Joe Sedor llega desde Washington acompañado por 2 expertos en motores. En cuanto llegamos al lugar del accidente, lo primero que quisimos hacer fue echarle un vistazo a los motores.
Mi investigador y el de Pratt & Whitney se dedicaron a estudiar minuciosamente cada uno de los motores. Lo que descubrieron fue sorprendente. Ambos motores mostraban evidencias de que en el momento del impacto estaban rotando a gran velocidad. Eso equivale a decir que los motores estaban trabajando a elevada potencia. Los investigadores sugieren que los motores funcionaban bien. Cuando obtuvimos los resultados del análisis de los motores, nos dimos cuenta que ellos trabajaron perfectamente. ¿Tenéis algún problema a bordo? Comunícales que hemos tenido un problema en ambos motores. Afirmativo. Tenemos pérdidas en ambos motores. Definitivamente da la impresión de que esas turbinas estaban girando en el momento del impacto. Y que el reporte que había hecho la tripulación de Flame Out nunca ocurrió. El principal sospechoso del accidente de uno de los aviones más populares del mundo acaba de ser descartado. Los investigadores necesitan abrir nuevas líneas. En esos momentos solo deseábamos obtener los datos del vuelo y las grabaciones de la cabina, de las cajas negras, lo antes posible. El equipo centra ahora su mirada en las cajas negras para que arrojen algo de luz a la investigación. Viajan a Francia, donde una de las cajas ya ha sido abierta. Cuando escuchan las grabaciones de las voces de la cabina se muestran sorprendidos con lo que oyen. Perdemos potencia, estamos entrando en pérdida. Luego de escuchar la grabación de voces de cabina, pudimos percibir de que la aeronave había entrado en pérdida. ¿Cómo puede entrar este aparato en pérdida a 30.000 pies de altura con dos motores que funcionaban a la perfección? Para crear la sustentación necesaria para poder volar, el avión depende de que sus alas atraviesen una corriente de aire a gran velocidad. Un avión entra en pérdida cuando la corriente de aire que empuja las alas hacia arriba se reduce hasta el punto de que no soporta el peso del avión en el aire. Es muy raro que los aviones entren en pérdida a tales altitudes. Los investigadores confían en que la segunda caja negra aclare los motivos por los que esto sucedió. Cuando abrimos los registradores de vuelo, a pesar de que estaban muy golpeados, las condiciones que tenían interiormente eran buenas y realmente fue un alivio encontrarlos en buen estado. Pero por algún motivo gran parte de lo que recoge la caja es indescifrable. Desafortunadamente, parte de los datos eran inútiles. Y no teníamos acceso a información clave, como la altura, posición del timón, dirección, o lo que es más importante, los parámetros de presión de los motores. Para Sedor se trata de una pérdida decepcionante. Necesitamos esos parámetros de los motores. Los valores de presión de los motores revelarían a los investigadores cuánta potencia estaban desarrollando. Aportarían información sobre cómo estaba volando el avión instantes antes de impactar con el suelo. La NTSB, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, ofrece su ayuda desde Washington. Con la ayuda de un sofisticado software puede que sea posible recuperar parte de la información perdida. Queríamos recuperar la mayor cantidad posible de información de los motores para trabajar con ella. Mientras tanto, los investigadores buscan otras pistas que revelen las causas de la falta de sustentación. Era una tormenta importante, probablemente llovía intensamente. Descubren que el avión volaba a través de un tiempo helado y húmedo que pudo facilitar la formación de hielo. El hielo en las alas es uno de los motivos que puede provocar una entrada en pérdida. Si se acumula hielo sobre la superficie de un avión, se incrementa el rozamiento, aumenta el peso y disminuye el empuje. El MD-80 está equipado con un sistema que previene la formación de hielo. Cuando se activa, impulsa aire caliente desde los motores hacia las alas, evitando la formación de placas de hielo. Veamos qué medidas tomaron contra el hielo. Enciende la señal de abróchense los cinturones de seguridad. Vaya, eso sí que es un tiempo de perros. A medida que el avión se acercaba a los 33.000 pies, el comandante Ospina tomó una decisión poco usual. Apaga el antihielo. Poco después, el oficial de primera Muñoz pregunta si debe volver a encender el sistema antihielo. ¿Vuelvo a encender, comandante?
¿Tenemos hielo? Los pilotos normalmente recurren a los marcos metálicos de las ventanas de cabina para ver si se está formando hielo ahí. Enciéndelo. Aparentemente el capitán pudo ver cómo se había formado hielo. Al estar atravesando unas condiciones frías y húmedas, los investigadores se preguntan por qué la tripulación no se limitó a dejar el sistema antihielo conectado. Durante el vuelo y las condiciones meteorológicas que tenían, ellos tenían que haber utilizado el sistema de hielo, antihielo durante todo el vuelo. Los investigadores se preguntan qué empujó a la tripulación a cometer el error que provocó la formación de hielo sobre las alas del avión, lo que hizo que entrara en pérdida y cayera al vacío. Nuevas y prometedoras pruebas sobre el accidente del vuelo 708 de West Caribbean podrían ayudar al equipo de investigación a esclarecer las causas del desastre. La NTSB ha conseguido recuperar algunos datos perdidos sobre los motores del MD-80. Era muy importante para nosotros, pues nos permitió comprender el comportamiento de los motores a lo largo del vuelo. Si se hubiera formado hielo sobre las alas, los motores se hubieran visto forzados a trabajar a mayor potencia para superar la fricción generada. Los datos de potencia del motor se hubieran disparado. Mira esto. La potencia del motor no iba en aumento, sino que descendía progresivamente. Eso nos permitió afirmar que no se formó hielo sobre el fuselaje del avión. El hielo no fue el causante de la entrada en pérdida del avión. ¿Cuál fue entonces el motivo? Los investigadores deben determinar la razón por la cual los motores no suministraron la suficiente potencia para poder mantener el aparato en el aire. El historial de frecuentes violaciones del código de seguridad por parte de la aerolínea les proporciona una nueva posible pista. Había sido multada en el pasado por volar con sobrepeso. Las autoridades colombianas habían pesado varios aviones de la compañía en una báscula de la que disponen en el aeropuerto de Bogotá y habían comparado los resultados con los manifiestos de carga. En ocasiones habían comprobado que los aparatos pesaban más de lo que reflejaban dichas hojas. ¿Sería el exceso de carga el motivo por el cual el vuelo 708 entró en pérdida? Durante la visita que se realizó a Panamá, se pudo detectar que West Caribbean no llevaba un control muy riguroso con lo que era el chequeo del equipaje de los pasajeros. Si un avión pesa demasiado, es posible que no pueda volar a gran altura donde el aire es menos denso. Los pilotos deben ser muy meticulosos al realizar esos cálculos. Un piloto sabe a qué altitud puede volar revisando o estudiando el manual básico de operaciones. En las tablas de rendimiento, allí se menciona el peso, la temperatura. Lo que no saben los investigadores es si el comandante Ospina realizó esos cálculos correctamente. Permanezca en espera. Intentan ahora averiguar si el vuelo 708 pesaba demasiado para evitar entrar en pérdida a 33.000 pies. Volvimos atrás y comprobamos el número de pasajeros, de tripulantes y el peso del avión junto al del equipaje. La prueba ya había sido realizada con el peso declarado de poco más de 67.000 kilos. Bien, añadamos unos cuantos miles de kilos más. Equipaje mal pesado, carga mal calculada. Probemos con 70.300 kilos. Realizan los cálculos ahora suponiendo que el avión llevaba un sobrepeso considerable. El resultado es sorprendente. Incluso con un considerable exceso de carga, el avión no debería haber tenido problemas en mantener una altitud de 33.000 pies. Esto supone un duro revés para la investigación. Hay algo que estamos olvidando. Volvamos al principio. Tras muchas horas de trabajo, siguen sin dar con los motivos del accidente. Gracias. La respuesta tiene que ver con cómo distribuye la energía el avión.
Cuando se activa el sistema antihielo, este absorbe potencia de los motores, reduciendo el empuje. Esta bajada del empuje puede afectar al rendimiento del avión dependiendo de la altitud y el peso del aparato. El estudio del rendimiento demostró que el avión era perfectamente seguro para volar a 33.000 pies con el sistema antihielo desactivado. Activa el antihielo, por favor. Sin embargo, tan solo fue capaz de alcanzar los 31.900 pies con el antihielo activado. Fue el antihielo. Les privó de la potencia que necesitaban. No deberían haber sobrepasado los 31.900. La conclusión a que llega el equipo de investigación es que la aeronave fue volada a una altura inadecuada para el peso y las condiciones que tenía todo el vuelo. Enciéndelo. La velocidad empezó a bajar cuando encendieron el sistema antihielo. Eso provocó un descenso en el empuje. Los investigadores dictaminan que la reducción del empuje hizo que el avión entrara en pérdida. Señor, acabamos de recibir el manifiesto de carga. Suponen que a la hora de calcular su altitud máxima de crucero, el capitán Ospina olvidó tener en cuenta la pérdida de potencia provocada por la activación del sistema antihielo. Hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de trazar un plan de vuelo, y parece ser que en este caso olvidaron alguno. Pero si la falta de empuje provocó el fallo, ¿cómo es que la tripulación no se percató? La respuesta es que mientras el problema aparecía no se encontraban al mando del aparato. Tenían activado el piloto automático. El piloto automático no debería permitir que un avión entre en pérdida. Los investigadores se preguntan ahora por qué en este caso concreto sí sucedió. Mientras estudian el piloto automático del MD-80, descubren un boletín del fabricante de la aeronave. Fue enviado a la compañía 3 años antes. Bajo determinadas condiciones, la velocidad del viento podía activar la señal de pérdida antes de que el piloto automático se desactive. En el boletín que emitió Boeing se describe casi que la misma situación que ocurrió en el accidente de West Caribbean. Las condiciones prácticamente idénticas. Se informaba a las tripulaciones de que si activaban el piloto automático para mantener la altitud, debían vigilar la velocidad del aparato. El boletín de operaciones advertía de que con el piloto automático encendido y a gran altura podía suceder algo como lo que finalmente ocurrió. Que el avión podía mantener la altura, pero disminuir la velocidad si los pilotos no la vigilaban. Así que para mantener la altitud mientras la velocidad desciende, el avión tiende a elevar el morro, aumentando el ángulo de ataque para tener una mayor sustentación. Pero esto supone problemas, ya que no se puede superar cierto ángulo de ataque o se puede entrar en pérdida. En este caso, el piloto automático llevó a una condición de excesivo ángulo de ataque a la aeronave que hizo que entrara en pérdida. A pesar de la importancia del boletín, no hay ninguna evidencia de que los pilotos de West Caribbean tuvieran constancia de él. Los investigadores tienen ahora un conocimiento aún más profundo de las causas del accidente. La tripulación no estaba pendiente de la instrumentación, confiando en que el piloto automático mantendría la velocidad adecuada. Estaban equivocados. Fue en ese momento cuando el comandante empezó a darse cuenta de que algo iba mal. No consigo acelerar. Voy al baño. Eran conscientes de que tenían un problema, pero no sabían por qué. El comandante decidió descender a un nivel en el que los motores mejoraran su rendimiento. Bajar a 31.000 pies fue una decisión acertada. Comenzó a descender y para eso apagó el piloto automático. Baja 310. El avión está a punto de entrar en pérdida, pero la tripulación está a un paso de superar el problema. Si hubiera sido capaz de mantener el avión a 31.000 pies durante el descenso, habría conseguido aumentar la velocidad del aparato y con ello hubiera recuperado la sustentación. Después, tras nivelar la aeronave, no hubieran tenido ningún problema. Casi lo consiguieron, pero el comandante no era consciente de su mayor amenaza.
El avión sigue desplazándose a una velocidad demasiado baja y con el morro alzado en un ángulo peligrosamente elevado. Ahí es cuando tuvieron verdadera mala suerte. Las turbulencias causadas por el mal tiempo que estaban atravesando. Los vientos eran fuertes y el avión vulnerable. Nuestro estudio demostró que solo una corriente ascendente de 30 km por hora podía hacer que el avión entrara en pérdida. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el aparato fue golpeado por una violenta corriente de aire ascendente que elevó la parte delantera lo suficientemente como para hacerlo entrar en pérdida. Una situación que la tripulación manejó de manera equivocada. La comunicación entre ellos fue muy poca. El capitán pensaba que había tenido un apagado de los dos motores. Comunícale que tenemos un fallo de combustión en ambos motores. Tenemos un fallo de combustión en ambos motores. El comandante no le estaba diciendo al primer oficial lo que debía hacer. Estaba pendiente únicamente de sus motores, lo cual en este tipo de situaciones es un grave problema. La investigación del accidente del vuelo 708 se va completando. Y solo queda un misterio sin resolver. ¡Entramos en pérdida! Muñoz parece saber lo que está sucediendo. ¿Cómo es que la tripulación no fue capaz de salir de una situación de pérdida para la que habían sido formados? Para recuperar un avión que ha entrado en pérdida, el piloto debe aumentar el empuje y hacer un pitchover, es decir, empujar la palanca de mando. Pero según se desprende de la información recuperada de la caja negra, eso no fue lo que hizo el comandante Ospina. No hay ningún indicio de que el piloto empujara la palanca de mando para reducir el ángulo de ataque e incrementar la velocidad. Está tirando de la palanca de mando. Llegados a este punto es imposible recuperar el control de la aeronave. El piloto debería haber empujado el mando. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Los investigadores encuentran una pista al volver a revisar los datos del motor en el momento preciso de la entrada en pérdida. Eso fue lo que distrajo al piloto. En el momento de entrar en pérdida comprobamos que ambos motores redujeron simultáneamente su potencia. Seguramente eso confundió a los pilotos. Cuando el flujo de aire que entra en el motor se ve interrumpido, se produce una desaceleración que reduce el empuje. Las fuertes corrientes de aire ascendentes de la zona pudieron hacer que ascendiera el punto de entrada de aire al motor, y eso causó que el avión desacelerara. Con la potencia del motor temporalmente reducida, el comandante llegó a la conclusión equivocada de que ambos motores se habían apagado. ¡Entramos en pérdida! El copiloto gritó, «Entramos en pérdida, comandante, entramos en pérdida». Pero no obtuvo respuesta del piloto. Eso demuestra que el comandante estaba más pendiente de los motores. Sin darse cuenta de que había entrado en pérdida, el capitán empeoró la situación al tirar de la palanca de mando. Eso hizo que el morro del aparato siguiera en una posición peligrosamente elevada. Comunícales que hemos tenido una pérdida de combustión en ambos motores. La tripulación no supo entender la situación que se les presentó. West 708, bajando nivel 240. ¿Tenéis un problema a bordo? No funcionan los motores. El avión vibraba mucho cuando entró en pérdida. Estaban pendientes de la desaceleración de los motores y al mismo tiempo estaban comunicándose con el controlador aéreo. Durante ese tiempo, el piloto tuvo poco tiempo para solucionar el problema. Era una situación muy complicada para él. Es muy importante que las tripulaciones se comuniquen de una manera eficaz. Y en este caso no se oye esa comunicación entre ambos pilotos. Y no hubo comunicación efectiva entre ellos. Fue una cabina casi que silenciosa. Hasta el momento que muy poco antes del accidente se dieron cuenta que estaban en graves problemas. En ese momento era ya demasiado tarde. Habían sobrepasado el punto de no retorno. Durante el descenso, según los datos recuperados de la caja negra, alcanzaron una velocidad de descenso media superior a los 12.000 pies por minuto. A esa velocidad no solo la fuerza G hubiera imposibilitado cualquier tipo de reacción, sino que además la vibración del aparato debió de ser enorme. Por ese motivo, al escuchar la grabación, las voces parecen temblar. ¡Negativo! ¡Negativo!
Estamos a 14.000 pies. Estamos a 1.4000. Estamos cayendo. El aparato se ha vuelto incontrolable. Eso es debido a las elevadas vibraciones del aparato. Para la gente que estaba a bordo, la caída final fue una pesadilla que duró casi 3 minutos. Whisky, Charlie, Whisky. Cuando la coronel Lorlis Ramos y su equipo entrevistó a familiares y amigos de los pilotos del vuelo 708 de West Caribbean, ¿Cómo era cuando estaba en casa? descubrió algunas cuestiones que parecían venir de lejos que podrían explicar la manera de actuar de la tripulación. West Caribbean estaba atravesando una situación financiera muy complicada. Esto debido a una situación económica que atravesaba la empresa West Caribbean y que se había manifestado en las tripulaciones de vuelo, ya que tenían aproximadamente como 6 meses que no cobraban sus sueldos, y esto podía de alguna u otra manera influir en la concentración del capitán al momento de atender la emergencia. Los investigadores descubrieron que el comandante Ospina se vio obligado a aceptar otro trabajo de noche en un bar para que las cuentas cuadraran en su hogar. Evidentemente, el nivel de estrés que podía estar manejando el capitán producto de la situación financiera que presentaba es importante. ¿Hemos resuelto ya el problema del combustible? Creo que estamos a punto, comandante. Antes del accidente, la tripulación sufrió un retraso de 4 horas en Colombia ya que la aerolínea no podía pagar el combustible. Era el tercero de los 4 vuelos programados para ese día. La tripulación manejó un nivel de estrés, ya venían acumulando la demora, no se sabía si el vuelo se iba a cancelar. Hemos entrado en pérdida, comandante, en pérdida. Los investigadores también creen que el primer oficial, un joven de 21 años, debería haber expresado su opinión de una manera más clara. Entre el capitán y el copiloto existía una diferencia de edad considerable. Esto pudo intimidar al copiloto a la hora de dirigirse al capitán con autoridad. ¿Lo entiendo, comandante? ¿Tenemos hielo? Independientemente de la edad de los copilotos y oficiales o de la experiencia de los comandantes, tienen el derecho de luchar por su vida. Si ven algo que no va bien, deben decirlo. Entramos en pérdida, comandante, en pérdida. Y si alertan al comandante y este no reacciona, deberían reaccionar ellos mismos. El informe oficial de los investigadores concluye que hubo un nivel insuficiente de percepción de la gravedad de la situación por parte de ambos pilotos. A pesar de que lo que se está cuestionando es la actuación de los pilotos, también hay que volver la vista hacia los operadores de la línea aérea. ¿Les proporcionaron la formación adecuada? Descubrimos que no había sido así, que no habían recibido una formación adecuada en manejo de tripulaciones ni en situaciones de entrada en pérdida. Este accidente ocurre por una cantidad de factores que no solamente son atribuibles a la tripulación. Habían condiciones deplorables en el funcionamiento de la aerolínea. Y obviamente estas son fallas que denominamos fallas latentes y que en el transcurso del tiempo van afectando negativamente todo el funcionamiento de la empresa. Negativo, negativo. ¿Tenéis un problema a bordo? Estamos a 14.000 pies y bajando. El aparato está fuera de control. El informe final incluye un largo listado de recomendaciones para asegurar que no vuelva a repetirse una tragedia como la del vuelo 708. Se hizo recomendaciones de seguridad a la Autoridad Aeronáutica Colombiana en la parte de entrenamiento de la aeronave y mayor entrenamiento en la parte de factores humanos. También se hizo recomendaciones del uso del piloto automático en las aeronaves MD. Después de este accidente, la compañía fue inmovilizada en tierra y no volvió a operar. Quebró y simplemente desapareció. Pero West Caribbean Airways sí dejó un importante legado. Una mejora en las medidas de seguridad aplicadas a cualquier aparato MD-80 de los que hoy en día continúan surcando los cielos.